Está conectada a la señal de Radio Panamá la presidenta de Convivienda, la señora Elisa Suárez de Gómez. Elisa, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla, feliz lunes. Muy buen lunes, feliz inicio de semana. Yo soy directora ejecutiva de Direct- Convivienda, del Directora Consejo ejecutiva. Nacional de Promotores de Vivienda. Nuestro presidente es Norberto Delgado en este momento, así que nada más hago la aclaración. Me quedé con el presidenta, pero corrijo, directora ejecutiva de Convivienda, ahora sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista. Elisa, la semana pasada estuve presente en la presentación de informes 2025 de Convivienda. Y también le di seguimiento bueno, al punto de discusión, ¿no? Los promotores de vivienda señalan de que hay un paso que se está dando por parte del Ministerio de Economía y Finanzas o debido a la nueva ley de interés preferencial, en donde se estaría modificando el tema de un impuesto que podría pasar al consumidor final. Si podemos explicar esto al 100% para que la audiencia pueda comprenderlo y que podamos caminar en esa vía. Sí, muy buenos días. Básicamente un impuesto que ha existido siempre en la República de Panamá, que se llama el impuesto de transferencia de bien inmueble, pero que nunca en medio siglo, 50 años, jamás se había cobrado a la vivienda nueva, no importa de qué valor. A nadie que pues compraba una vivienda nueva donde el giro del negocio es la construcción de viviendas, esas viviendas pues eran, se les ponía ese 2%. Nosotros estamos en este momento en una situación eh, que ha venido a la baja en la venta de inmuebles por múltiples motivos. Recordemos que hace unos añitos, 2 años atrás, ya se acabó el bono solidario de la vivienda, que era un programa del gobierno anterior que le daba el abono inicial a las familias de casas hasta 80.000 balboas para poder comprar su casa. Ese bono solidario, como les dije, era el abono inicial. Se acaba el bono solidario, vence, no se renueva. Lo entendemos, era un tema cíclico, pero cumplió su misión en el momento que estuvo. Luego hemos tenido pérdida de empleo en la economía en general por situaciones evidentemente, algunas internas, algunas externas. Hemos tenido también cierres prolongados de vías, aunque ustedes no lo crean, al cerrar una industria como la construcción, que no puedas mover a tus trabajadores, tienes unas situaciones complicadas. Subida de tasas de interés a nivel internacional que afectaron también los intereses acá en Panamá bancarios para las hipotecas. En fin, una serie de situaciones. La industria venía ya con serios problemas. Logramos aprobar la ley de interés preferencial, nos tomó casi un año. Esto fue definitivamente importante porque también causó situaciones complicadas, porque las familias al no tener el bono y tener incertidumbre en el tema de la ley de interés preferencial que no se terminaba de aprobar y saber qué era lo que iba a quedar, pues los bancos también dejaron de prestar y nosotros tuvimos un año en que, un año, dicho por la propia Superintendencia de Bancos en la Asamblea Nacional, no se dio un solo préstamo hipotecario dentro del interés preferencial. Entonces, todas estas cosas vinieron golpeando la construcción y la compra de viviendas a la clase media trabajadora y la clase media profesional de Panamá. Es decir, directamente afecta a estas clases y luego en la ley de interés preferencial que se logra aprobar, lamentablemente la exoneración que siempre había estado en la ley de interés preferencial, siempre había estado y sido parte de la ley de interés preferencial, se saca de la ley, no se hace la excepción, el descuento ese, o mejor dicho, se tiene en consideración exonerarlas del pago a la primera vivienda y ese 2%. Desde que nosotros nos dijeron que se iba a eliminar, dijimos que era un error, que eso iba a traer múltiples repercusiones. Una, muy probablemente el aumento de precio de la vivienda y otra, desmotivar al que invierte en una industria que cada vez se vuelve más compleja, más complicada para poder trabajar. Entonces,
el objetivo fundamental de la ley de interés preferencial cuando se hizo en 1985 era darle el primer empujón a la familia panameña para que pudiera comprar su casa, ¿verdad? Y a la vez incentivar y motivar a la industria de la construcción, que es generadora por excelencia de empleo. Entonces, si no entendemos que esta es una situación dual con relación a la ley de interés preferencial que ha funcionado bien todo el tiempo, entonces pues pasa lo que ha pasado y se elimina la exoneración y ahora estamos viendo pues posiblemente las consecuencias. Lo que nosotros deseamos al final es que más familias puedan tener acceso a la vivienda. Entonces, imagínense, nosotros mismos estamos diciéndole, oye, ojo que esto puede causar un incremento en los precios. Por favor, no lo hagamos, revisemos e hicimos un estudio. Nos pidieron que hiciéramos un estudio donde probáramos que el impacto de ese impuesto iba a ser negativo y no positivo. Contratamos expertos que se basaron en data pública de la Superintendencia de Bancos y del INEC, es el Instituto de Estadístico y Censo de la Ujú. Contraloría General de la Nación, y demostramos que los 37 millones que posiblemente en el mejor escenario vaya a recaudar el Estado, en otros impuestos que se van a perder por la desmotivación del inversionista, la no compra de la persona, el no pago de ITBMS, impuesto de bien inmueble, etcétera, etcétera, se van a perder 130 y tantos millones. Es decir, que cuando tú restas de esos 134 millones, los 37, que posiblemente en el mejor escenario sería la recaudación del Estado, hay más de 90 millones que está perdiendo la economía. Yo creo que ahora nos toca es comprobarlo con los tomadores de decisión para que al final se tome la mejor decisión posible. Estamos hablando de un 2% que se le aplica al total del valor de la vivienda, es decir, este es el impuesto de transferencia de bienes inmuebles. Hago la diferencia entre el impuesto de bienes inmuebles porque son dos impuestos diferentes. Es correcto, ¿no? Transferencia de bien inmueble se llama ITBI y el impuesto de transferencia, el ITBMS, que es el 5%, son dos cosas distintas. Este Y, es el ITBI. ajá, y a su vez Y es el diferente impuesto, ese mismo, disculpe. y el impuesto de inmueble es otro impuesto que se paga al momento de la venta de una casa, que usted la va a vender y usted tiene que pagarle al Estado por hacer esa venta. Ojo, que son totalmente diferentes uno al otro. A este nos referimos a un impuesto ITBI que jamás se había cobrado a las viviendas nuevas, no importa su valor. Siempre ha existido, las viviendas de segunda venta sí lo pagan, ese 2%, pero las nuevas nunca lo habían pagado en 50 años. Precisamente en ese punto, que para nosotros también es un poco técnico y quizás sí a esta hora, al que va en el vehículo, el que está en su casa, le tendríamos que plantear el panorama como en un ejemplo, quizás real que usted nos pueda dar a esta hora, cómo quedaría hablando de cifras y hablando en realidad cuáles son las afectaciones, pero un ejemplo quizás real para que la población de una manera clara lo pueda entender. Bueno, básicamente, si usted estaba comprando una vivienda de $75.000, por decirle algo, usted tenía que pagar un abono de 2.200, 2.300, $2.500. Muy posiblemente con este aumento de 2%, usted tenga que pagar unos $1.500 adicionales. Y lo cierto es que para pagar eso en este momento a las familias que pueden acceder a este tipo de viviendas les costaría más de 10 meses ahorrar, si es que puede ahorrar, para poder hacer ese abono. Es decir, se incrementa sustancialmente el abono. ¿Por qué te digo que el abono? Porque para poder registrar la escritura pública, tiene que estar el pagisalvo de ese pago. Si tú no tienes esa escritura pública, ese recibo de pago, esa constancia de que tú lo has pagado, tú no puedes inscribir en el registro público y no podías traspasar la vivienda. Entonces, al final, deja de ser y deja de tener sentido este, este incentivo que queremos dar para que la familia pueda tener su nueva casa, si al mismo tiempo le estamos incrementando el costo de poder acceder a ella rápidamente. Y en ese sentido me dicen que, bueno, pero es que ustedes deben cobrar menos, que las casas sean más baratas. Mire, nada desearíamos nosotros que pudiésemos tener viviendas más económicas. Por eso estamos en este momento aquí diciendo, por favor,
no cobren estos impuestos, al final siempre termina el consumidor afectado y lo menos que queremos es que esto siga ocurriendo y menos que saquemos a todos los que tienen ingresos de menos de 800, $900. Esas personas ya no calificarían para estos préstamos. O sea, estas casas que antes usted con $600 de ingreso usted podía comprar, ahora simple y sencillamente va a necesitar entre 900 y $800 o más para poder tener acceso a esas viviendas. Entonces, toda esa gente se nos queda por fuera del acceso a un préstamo hipotecario y eso es lo que no queremos. Claro, y es lo que usted menciona, ¿no? Que tendrían que ahorrar unos meses porque para quizás unir incluso salarios y demás para llegar a unos $1,500 y aún así hay que ahorrar meses para poder sacar ese abono. $1,500 adicional a lo que tendrías que Correcto, pagar por el abono. correcto. O sea que se te convierte en una cifra bastante alta y ojo, si usted pudiese ahorrar el 5% de su salario en ese rango de precio, le tomaría más de 10 meses poder tener ese adicional a lo que ya usted tiene que abonar. Es decir, es un impacto bastante fuerte eh, y tenemos una cosa que nos salió en el estudio y que es preocupante e interesante es que los panameños, uno, en estos ingresos no ahorran, no quieren o no pueden ahorrar, es por un lado, y por el otro lado, la mayoría de los que compran, el 80% de los que compran es un solo salario. Antes usted con un salario de 600 balboas, que es el salario promedio en el interior de la República, por ejemplo, usted podía tener acceso a esas viviendas. Ahora ya no lo va a tener. Y nosotros lo que queremos es revertir eso, yo quiero ponerlo en positivo y que las familias sí puedan comprar sus viviendas. Al final Panamá es el país de América Latina con mayor cantidad de dueños de su vivienda. Eso nos ha garantizado que las familias tengan un patrimonio, que tengan algo por lo que luchar, que les dé una estabilidad. Y eso para la paz social de un país es importante. Y uno cuando dice paz social, eso suena, tú sabes, como cliché, siempre dicen lo mismo. No, pero es la realidad. Nuestro país es muy diferente al resto de América Latina. Algunos vecinos que han tenido situaciones bien complejas. Uno de esos es que las familias logren tener su vivienda, su patrimonio, un bien. No lo El- perdamos. en una situación económica donde la deuda está sumamente alta, donde los ingresos son pocos, ¿la solución es gravar al de abajo, como pareciera que está pasando? Bueno, yo creo que la solución es poner a las industrias a producir. Si todos producimos más, no necesitas, eso también lo demostró el estudio, poner ningún otro impuesto. Si nosotros podemos reactivar el sector construcción, si podemos reactivar, por ejemplo, actividades como la minera, por ejemplo, estoy dando ejemplos nada más, reactivar a la industria, reactivar a la construcción, nos generaría mucho más de 37 millones sin ningún impuesto. Entonces la respuesta obvia es, no es grabando, no es poniendo impuestos, es siendo productivos. Y es lo que queremos, ser productivos. Mire, en este país el problema es traer inversión, ¿verdad? Queremos traer inversión y queremos traer inversión y nos vamos afuera y buscamos inversión extranjera directa. Caramba, en Panamá usted tiene gente que quiere seguir invirtiendo, gente que quiere seguir produciendo, gente que quiere seguir contratando. Y ahí abro un paréntesis. ¿Por qué no lo vamos a hacer si las tienes aquí? Hagamos los incentivos correctos. Pero esta industria que genera empleos bien remunerados perdió a partir del 2018 para acá 40.000 empleos directos. 40.000 empleos directos, señores, esto es una crisis. Ni siquiera les hablo de los indirectos. Entonces, si nosotros reactivamos la actividad, si logramos que se agilice todo este tema de la tramitología excesiva, si buscamos fórmulas para resolver los problemas de agua que nos afectan a todos, de transporte, que ya estamos viendo que hay proyectos importantes en ese sentido, entonces reactivemos esta economía y que el Estado recaude más. Al final lo que queremos son industrias saludables que generen riqueza, que generen ingresos para el Estado para que la parte social también se pueda mejorar. A mí No más me, impuestos.
A mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, me imagino que ustedes también lo han visto a través de estos estudios, la gente ocasiones pierde el automóvil, en ocasiones deja de pagar la tarjeta, pero casi nunca dejan de pagar su vivienda. Lo más complicado es que el embudo está en ese primer trámite. Hay personas que, y vuelvo y lo digo, en los estudios puede estar, tienen un salario, pero tienen otros ingresos, venden comida, venden cosas los fines de semana y donde ellos pueden sacar el dinero para poder sacar su vivienda, pero el embudo está allí en ese primer trámite, en el poder sacar el abono inicial, en los altos costos que se dan. Está la otra parte, sí, de que a veces hay viviendas, cómo están construidas, cuál es el material y demás, pero el dinamismo que necesita la economía, yo recuerdo hace como aproximadamente quizás unos 15, 20 años atrás, donde yo veía anuncios donde decían, venga y aparte su casa con 50 centavos. Con 50 centavos lo vi una vez en una feria, incluso conocí personas que separaron su vivienda. Y es que cuando le das la facilidad a las personas de poder llegar a por lo menos ese primer punto, porque hoy hay quienes tienen otros ingresos, otras ganancias, hacen quizás plataformas digitales y demás, pero allí se tranca todo. En ese primer punto que bien usted ha mencionado también y que ahora se complica, porque si tenían que sacar 1.500 de abono y ahora tengan que sacar 2.000 o 3.000 dólares, es mucho más complicado, es más lejano y pasa lo que decía Leonardo. La gente entonces opta por querer ir a alquilar y vivir alquilado, donde pagan muchas veces más y porque no pueden sacar esta primera vivienda, ¿no? Pero Es bueno, delicado. lo triste no es que vivan solamente alquilados. Mira, hay una estadística muy triste que también vimos ahora y es una estadística pública y es que más gente vive hacinada nuevamente. El hacinamiento es uno de los grandes problemas sociales en los países. ¿Por qué hacinados? Bueno, porque viven ahora dos, tres, cuatro familias en una casa porque no tienen el acceso. Acuérdense que Panamá tampoco es un país donde hay facilidades de alquiler porque nosotros tenemos una ley muy arcaica de arrendamiento. Entonces aquí no se construyen bienes para alquilar. Y si usted lo construye, pues tiene muchísimos temas y muchísimas restricciones. Entonces no es la opción. Panamá es un país que está acostumbrado, gracias a estas leyes importantes, leyes buenísimas que otros países vienen a copiarnos, por cierto, ya lo estamos viendo, que se convierten en rivales comerciales de la actividad de Panamá. Eh, no perdamos esas ventajas que convirtió a Panamá en el primer país de América Latina con propietarios de su vivienda. Y efectivamente, los panameños lo que más cuidan es su vivienda y ese préstamo. Lamentablemente, por la situación económica de que hemos hablado y la pérdida de empleos masivos que se ha dado en el país, esta estadística ha subido un poco, se ha desmejorado la cartera crediticia. Hay familias que han tenido que regresar sus casas, porque no les queda otra, pero esa es la última instancia, porque siempre será el bien más preciado de una familia su vivienda. Y será lo último que dejarán de pagar. Así que definitivamente hay que verlo porque ya las tasas de hacinamiento también están aumentando. Y recuerda que hay un déficit habitacional en Panamá real. Nosotros tenemos más de 180 y tantas mil familias en déficit habitacional. Necesitan vivienda. Todos los años se suben entre 15.000 y 18.000 familias que necesitan una vivienda. Si usted no puede conseguir una vivienda y usted la requiere porque usted no puede seguir viviendo en las condiciones que vive o pagando un alquiler altísimo por un cuarto, usted va a tomar decisiones y posiblemente la decisión sea la vivienda informal. Y eso es otro problema enorme, un enorme problema social al que no deberíamos tener que enfrentar. Elisa, Entonces yo creo que tenemos las herramientas de cambiar eso. Elisa, cuando le preguntaban al ministro de Economía y Finanzas la semana pasada sobre este tema del 2% del impuesto de transferencia del bien inmueble, el ministro señaló que no es un nuevo impuesto, sino que la exención que existía terminó. ¿Es así? Bueno, sí, es lo que te comento. Este impuesto siempre ha existido y lo pagaban las casas de segunda venta, las que no son nuevas. Pero en la historia de la ley de interés preferencial en la República de Panamá, siempre tuvo dentro de la redacción
exonerar el pago de este impuesto a las viviendas nuevas. Es decir, ¿es un impuesto viejo? Sí. ¿Es un impuesto que se ha cobrado siempre? Sí. Ujú. ¿Es un impuesto que jamás se le ha cobrado a las viviendas nuevas? Entonces, ¿cómo le llama usted a un impuesto que jamás se le ha cobrado a las viviendas nuevas? Jamás se había cobrado, a pesar de que es un impuesto que existe, sí, toda la vida en la República de Panamá. Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando para entender este y otros temas. Con Gracias. mucho gusto y pregunten, que lo mejor es que la gente entienda cómo funciona esta industria y que puedan tener acceso a su vivienda. Buenos Gracias. días. Buenos días.